¿Se le concede el uso de la voz a la Fiscalía? Solicito permiso para desplazarme en sala. Adelante. Gracias. Con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana en calidad de autor por la comisión del delito de homicidio culposo, establecido en los artículos 13, fracción segunda, 302, 303 y 304 del Código Penal Federal, por lo cual se considera reúne los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que sea vinculado a proceso. Respecto al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala la necesidad de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo que con los hechos y los datos de prueba siguientes se tendrá por fundado y motivado. En cuanto a los hechos, se señala que en fecha 12 de julio del año 2014, siendo aproximadamente las 18 horas con 10 minutos, el señor Sebastián Serrat Santana condució un barco de pesca con matrícula MXH 433 por la bahía de Tampico en dirección al puerto del mismo nombre. Iba exceso de velocidad y aproximadamente a 3 millas náuticas de la costa habría un risco. Acto seguido gira el timón de manera inoportuna, lo que originó que la embarcación volcara y se impactara contra dicho risco, saliendo proyectado el tripulante de nombre Luis Javier Carrasco González, golpeándose fuertemente en la cabeza con la roca, lo cual le ocasionó la muerte, tal y como lo relata y se respalda en el dicho de la ofendida María de Jesús Parra González, esposa de la víctima. En cuanto a los datos de prueba, me gustaría precisar que todos son correspondientes a la carpeta de investigación 315/2014. La primera consistente en la declaración realizada en fecha 13 de julio de 2014 por el imputado, en el cual no desmiente, sino por el contrario, afirma que se encontraba en el lugar de los hechos, que se encontraba prestando un servicio como profesionista y que era responsable de dicha tripulación y que salió de la trayectoria previamente establecida, por lo cual la embarcación sufrió un impacto que le ocasionó la muerte a la hora occiso. La segunda consistente en la entrevista que realizó la ofendida, en la cual indicó sobre los hechos que contrató un servicio de embarcación con el ahora imputado y la embarcación se encontraba a exceso de velocidad y fuera de la trayectoria. Acto seguido cometió una acción que tuvo como resultado el impacto que le causó la muerte a su cónyuge. La tercera consistente en el informe del agente de la Policía del Estado, Rosalía Ruiz Gómez, la cual se presentó al lugar de los hechos y se identificó con su nombramiento. Acto seguido preguntó lo sucedido a la hora imputado, así como a la ofendida, quienes relataron los mismos hechos señalados en las entrevistas correspondientes a la carpeta de investigación. La siguiente, correspondiente en el acta de entrevista del testigo Manuel González Álvarez, capitán del puerto de Tampico, Tamaulipas, quien manifestó que se le hizo de conocimiento del incidente por vía telefónica, que se trasladó de manera inmediata y se percató que el barco se encontraba encallado en un arenal, lo cual supone la idea de que sufrió un impacto que lo retuvo y por ello quedó inmovilizado. Acto seguido se encontró y abandonó el lugar junto con el imputado y la ofendida, y respecto al cadáver del occiso refiere que fue recuperado tiempo después. Y por último, el dictamen de necropsia realizado por el médico legista, el doctor Miguel Moreno Villalobos, correspondiente a la hora occiso, en el cual de manera específica y clara se señala que la lesión fue sufrida en la extremidad cefálica, la cual le ocasionó la muerte. En cuanto a lo dispuesto en el artículo 13, fracción segunda del Código Penal Federal, que a la letra dice, son autores del delito los que lo realicen por sí, se motiva con la declaración del imputado, así como se respalda en la entrevista que realizó la ofendida. En cuanto a lo fundamentado en el artículo 302 del Código Penal Federal, que a la letra dice, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, se motiva con todos y cada uno de los hechos y datos de prueba ya mencionados con anterioridad. Respecto a las circunstancias que señala el artículo 303 en sus fracciones primera y tercera, se motiva con el dicho de la declaración del indiciado y en la entrevista de la ofendida. Se respalda con la entrevista del testigo y el informe de la policía, así como el dictamen de necropsia realizado a la hora occiso, y se encuadra con la fracción primera que señala
La lesión que tuvo como resultado la muerte del occiso no pudo combatirse. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicita usted, señor juez, se sirva de los elementos presentados y acreditados consistentes en los hechos y datos de prueba, así como su fundamento legal, a efecto de que se determine procedente la vinculación al proceso. Es cuanto, su señoría. Se le da el uso de la voz a la defensa. Solicito permiso para el expresamiento en la sala, su señoría. Adelante. Esta defensa considera que es improcedente la solicitud de la Fiscalía respecto a la vinculación al proceso de mi cliente Sebastián Serra Santana por el delito de homicidio culposo, en razón de que no ha logrado establecer los elementos que dice acreditados. La Fiscalía invoca al momento de hacer su solicitud de vinculación al proceso 4 datos de prueba, los cuales no llegan al alcance probatorio que se pretende. Resulta importante primero hacer referencia al dato de prueba consistente en el dictamen médico de necropsia realizada por el médico Miguel Moreno Villalobos en el área médica forense de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con el cual el órgano acusador pretende demostrar la mortalidad de la lesión recibida por el occiso. Este acto de prueba carece de cualquier tipo de valor dentro del presente proceso, en razón de que no se cumplió con lo establecido en el artículo 303 en su fracción tercera del Código Penal Federal, que establece que para determinar la mortalidad de una lesión se requerirá como segundo requisito que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren 2 peritos después de hacer la autopsia y determinen si la lesión fue mortal. Por lo cual, el dictamen que obra en autos de competencia es completamente ineficiente para establecer la lesión recibida por el hoyo occiso y su mortalidad, por lo que deja de existir el elemento del delito que determina la privación de la vida del occiso, derivado de la lesión, que pretende establecer el representante de la Fiscalía. Continuando, con los datos de prueba, sirve bien hacer referencia a la entrevista realizada a la ofendida María de Jesús Barra González, persona que en un principio, junto con el hoyo occiso, realizó un contrato de servicios de embarcación, mismo que fue prestado por mi cliente. Si bien es cierto, la ofendida menciona que mi cliente conducía a exceso de velocidad y fuera de la trayectoria comprometida a realizar. Es importante destacar en primer término que la ofendida no es una persona experta en el área de navegación para poder determinar sobre la velocidad de un posible exceso en el mismo, por lo cual esas afirmaciones carecen de veracidad. Lo cierto es que mi cliente es un profesional en su ámbito laboral y conducía a una velocidad promedio. En segundo lugar, cabe destacar que no hubo nunca una trayectoria o ruta establecida. Lo único que hizo mi cliente fue cumplir las exigencias del hoyo occiso que se encontraba en estado de ebriedad. Dichas exigencias las hizo valiéndose de la amistad que existía entre él y el jefe de mi cliente. Mi representado le recomendó y advirtió que no era prudente hacerlo, ya que había riesgos y nunca se sabía. Pero por miedo a perder su empleo, simplemente obedeció. Mi representado siempre tuvo deber de cuidado y trato en su labor, previniendo las circunstancias de riesgo, aunque en esta ocasión fue coaccionado a no hacerlo, ya que el riesgo se tomó con pleno conocimiento del occiso y la trayectoria se fijó en base a sus exigencias y no por decisión propia de mi representado. En cuanto al informe que fue realizado por la agente de policía Rosalía Ruiz Gómez, no se desprende ninguna información que vaya destinada a establecer que mi representado es el responsable del delito. Únicamente señala que fue avisado por la Capitanía del Puerto sobre un incidente cercano al mismo. Una vez que llegó a la Capitanía, se identificó con su nombramiento de policía y preguntó sobre lo ocurrido. Posteriormente procedió a entrevistar con la ofendida y con mi cliente. Lo que resulta importante señalar es que, tal como lo establece en el informe, mi representado jamás huyó del lugar, sino por el contrario, se mantuvo pendiente de toda la situación. Ahora bien, respecto de la entrevista con el señor Manuel González Álvarez, mismo que funge como capitán del puerto de Tampico, Tamaulipas, solo manifiesta que se enteró del suceso por vía telefónica y que se trasladó al lugar del accidente, por lo que se le atribuye la singularidad de testigo de oídas. Al no presenciar los hechos a través de sus sentidos, es así que todo lo narrado, previo a llegar al lugar de los hechos, carece de valor para el presente juicio, por lo cual debe ser ignorado por su señoría. De lo manifestado, en el lugar de los hechos se dice que al llegar al lugar, observa que mi cliente inflaba una lancha de emergencia
mientras miraba el barco. Así, como de igual manera notó a una mujer llorando y gritando por su marido. Su deseo de escapar, sino por el contrario, de ayudar en lo que era posible. Lo que resulta destacar es que mi representado, al observar el humo y notar que se derramaba el combustible del barco, inmediatamente llevó a cabo el protocolo de seguridad y tratar de proceder a abandonar el lugar de la embarcación, motivo por el cual sacó e infló la lancha de emergencia en un intento de salvar la vida de la ofendida. Derivado de lo anterior y de la ineficiencia en los datos de prueba recabados por la Fiscalía en la carpeta de investigación 315/2014, resulta improcedente la solicitud del fiscal y por lo tanto díctese auto de no vinculación al proceso debido a la falta de requerimientos establecidos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Su señoría, la fiscal solicita con fundamento en el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales el debate de medidas cautelares para que le sean impuestas al señor Sebastián Serrat Santana. Se declara procedente su petición. Se le da el uso de la voz a la Fiscalía. Solicito permiso, su señoría, para el desplazamiento en la sala. Adelante. Señor juez, con fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción sexta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo dispuesto en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita usted aplicar medidas cautelares. Primeramente, se busca garantizar la presencia del imputado en el procedimiento. Es por ello que solicito que el imputado Sebastián Serrat Santana se presente ante este tribunal a firmar con una periodicidad de una vez por semana, pues bien, para evitar que se sustraiga de la acción de la justicia, en razón de que no cuenta con ningún motivo aparente para seguir radicando en esta ciudad, toda vez que su esposa, la señora María Álvarez Robles, y su menor hijo tienen su residencia familiar en Boca del Río, Veracruz. Asimismo, cabe destacar que tiene tan solo 3 meses radicando en esta ciudad de Tampico, Tamaulipas, y no hay ningún vínculo que lo ate a seguir radicando en esta ciudad. Por lo anterior, se solicita con fundamento en el artículo 155, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En razón de lo anterior, resulta necesario que este tribunal prohíba la salida sin autorización del señor Sebastián Serrat Santana de esta entidad federativa, argumentando las mismas razones establecidas con anterioridad y teniendo su sustento legal en la fracción quinta del mismo numeral. En otro orden de ideas y con la única finalidad de garantizar la reparación de los daños por la conducta atribuida al imputado Sebastián Serrat Santana, el pago por la cantidad de 336,450 pesos, con fundamento en el artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior para cubrir los gastos ocasionados a la ofendida, la señora María de Jesús Parra González, en virtud de la conducta típica del imputado, ocasionando la pérdida de la vida de Luis Javier Carrasco González, que dejó en estado de viudez a la ofendida, y provocando una inestabilidad económica, lo anterior con fundamento en el artículo 20, apartado C, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La garantía, determinada con anterioridad, deberá ser depositada ante este tribunal en un término no mayor a 3 días. Me permito resaltar a su señoría que es de vital importancia para el desarrollo del presente juicio que se apliquen todas y cada una de las medidas cautelares que estoy solicitando, ya que con esto asegura que no se sustraiga el imputado y garantiza los derechos constitucionales de la ofendida. Es cuanto, su señoría. Se le concede el uso de la voz a la defensa por si tiene alguna manifestación que hacer. Así es, su señoría.
Solicito permiso para desplazarme en la sala. Adelante. Me dirijo ante su señoría con la única finalidad de mostrarle que todas y cada una de las medidas cautelares que está solicitando la Fiscalía son desproporcionadas y completamente improcedentes. Lo anterior atiende a la transgresión del derecho humano de mi cliente, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la fracción primera del apartado B, en su artículo 20, presunción de inocencia, por el cual se presume inocente al imputado mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. La violación a este principio es clara en ambas solicitudes, toda vez que solicita dos medidas cautelares para asegurar que mi cliente no se ausente del lugar del juicio, mismas que se consideran excesivas e insultantes para mi representado. Esto en razón de que simple y sencillamente él se encuentra sujeto a proceso desde el comienzo del juicio por voluntad propia, toda vez que en ningún momento intentó huir del lugar de los hechos y además acompañó de forma voluntaria al agente de policía del Ministerio Público, actos que realizó en apego a los principios y valores que rigen a su persona, que rigen su trabajo y que rigen su vida, es decir, el honor. En razón de ser egresado de una de las escuelas náuticas de nuestro país, por lo tanto, el principal valor que rige su actuar será el honor, mismo que no dejó que abandonara el lugar del incidente, aun cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, mismo que no permitió que se negara a acudir ante la autoridad ministerial y que será el mismo que no le permitirá abandonar el presente juicio. Por lo tanto, acatar todas y cada una de las citaciones que le realice este tribunal, simple y sencillamente por la formación naval militar que posee y que hasta el momento ha demostrado, porque a pesar de no estar limitado de su libertad, aún se encuentra en el lugar del juicio, siendo improcedente querer asegurar la presencia de mi cliente a base de medidas de restricción geográfico, de presentación periódica, puesto que no resulta necesario por las circunstancias que han quedado debidamente asentadas en los datos de prueba que conforme a la carpeta de investigación respecto a las medidas cautelares de reparación del daño solicitado por esta Fiscalía. Se trata de una pena por demás desproporcionada y que atenta contra los derechos de mi cliente. Esto en razón de que la cantidad solicitada es de imposible cumplimiento para el señor Sebastián Serrat Santana, ya que solamente obtiene sus ingresos de su trabajo como capitán de embarcaciones, mismo que le sirve para pagar su manutención en la ciudad de Tampico, ya que no tiene residencia propia y además tiene que cubrir la manutención de su familia, siendo que dependen económicamente de él, su esposa e hijo, siendo importante destacar que él es el sustento económico de su familia y que el solo intentar pensar en que se deba proporcionar la cantidad solicitada atenta contra el bienestar y seguridad de su familia, quedando debidamente acreditadas las circunstancias que conforme al informe rendido por la Unidad de Medidas Cautelares resultan suficientes para determinar la improcedencia de todas y cada una de las medidas que la Fiscalía trata de imponer a mi cliente. Es cuanto, su señoría.